Y ya estamos aquí de regreso platicando de los hospitales virreinales, de todo lo que sucedía en ellos y de a quién atendían. Había allá por la calle de Moneda un hospital que se llamaba del Amor de Dios. Hospital Real del Amor de Dios. Tras la conquista de México y la fundación de la Nueva España, las culturas que departían en la joven Ciudad de México buscaban las formas y los medios para congeniar en costumbres. A la par, llegaron diferentes modelos de organización social, de comercio, de estructura política y también de enfermedades, como las enfermedades venéreas. Así, a instancias del obispo de la capital novohispana, Fray Juan de Zumárraga, y con la anuencia del rey Carlos V, hacia 1539 se dispuso la fundación de un hospital que atendiera a los llagados por el llamado mal de bubas, que no era otra cosa que sífilis. El Hospital del Amor de Dios, puesto bajo la advocación de San Damián y San Cosme. Aunque ya había varios nosocomios, como el Hospital Real de Indios o el de Jesús, ninguno tenía como función brindar las atenciones a los sifilíticos, ni abasto ni condiciones. Incluso, crónicas de la época narran que muchos conquistadores padecieron de bubas. Quizá por las trastabillantes condiciones políticas y sociales que vivía la nación mexicana, el Hospital Real del Amor de Dios decayó. Las funciones no podían brindarse más y los enfermos fueron enviados al Hospital de San Andrés, que se encontraba en la actual calle de Tacuba. El 1 de julio de 1788, día del traslado, también quedaron cerradas sus puertas. Pocos años después, el inmueble albergaría a la hoy llamada Academia de San Carlos. Ese Hospital del Amor de Dios se llamaba así porque decían que solamente por amor a Dios podías atender a estos enfermos. Ellos atendían solamente a los enfermos de bubas. Las bubas eran unas pequeñas llagas que te salían en el cuerpo. No era lepra, te salían por falta de una vitamina. Y entonces esta enfermedad era pocas las personas que querían estar cerca de ella. Entonces se hace este Hospital del Amor de Dios, en donde actualmente se encuentra la Academia de San Carlos. Y ese hospital, bueno, lo derrumban. Sin embargo, hay muchas leyendas en torno a este lugar, sobre todo de gente que yo conozco que trabajaba en este espacio y me dicen, sí, realmente es un lugar con mucha energía y yo creo que es parte de la herencia de ese Hospital del Amor de Dios en su momento. Pues continuando con este recorrido de hospitales virreinales, te menciono que esta calle de Tacuba se consideró en su momento la calle de los hospitales, porque estaban los hospitales de Betlemitas, de San Andrés, Hospital de Terceros de San Francisco, Hospital de San Juan de Dios y finalmente Hospital de San Hipólito. Cinco hospitales en una zona muy pequeña y cada uno de estos hospitales tenía sus propias boticas y también sus propios enfermos a los que atendía. En Betlemitas se atendía a todo el público. De hecho, es uno de los lugares en los que los frailes aprendieron el lenguaje, el idioma de los naturales, como se dice, sabían náhuatl, porque era necesario. De lo contrario, ¿cómo ibas a poder entender qué sentían ellos y qué era lo que les dolía? Después de este hospital, caminas hacia la zona de la Plaza Tolsá y te vas a encontrar con el Museo Nacional de Arte. En voz de Víctor Rodríguez Rangel, historiador de arte. Sí, mira, bueno, el Museo Nacional de Arte tiene una exposición permanente de 31 salas desde el año 2000. Hemos decidido ahora hacer un replanteamiento en el cual estamos haciendo una reinstalación espacial, renovación museográfica y optimización curatorial de nuestro recorrido permanente, pero en fases. Y esta exposición es la primera de ellas. Bueno, tenemos representado el periodo virreinal, 19 y 20, artistas maravillosos como Saturnino Herrán, bueno, en el museo, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, pero sin embargo decidimos iniciar con el género de paisaje en el siglo XIX, donde destaca la figura de José María Velasco, porque pues es como nuestro artista muy querido y apreciado. Cuando se abrió el museo en el 82, la gente conocía esta institución y venía a este museo a ver los grandes panoramas
que ya son un hito en la historia del arte mexicano del Valle de México, de José María Velasco, y sobre todo pues porque tenemos casi 200 obras de un artista que es patrimonio histórico y artístico de la nación, y es un artista pues universal por su maestría, y en realidad es el gran genio de la pintura mexicana del siglo XIX. Tenemos entre pinturas, óleos, acuarelas y litografías, y sin contar que pues tenemos sus obras maestras, ¿no? La Alameda de México, los valles de México, los valles de la Náhuatl más importantes que realizó, la Cañada de Metlac. Sin embargo, la exposición pues consta de 103 piezas, y él está cobijado por otros 23 artistas nacionales y extranjeros sumamente importantes. Claro, él por su maestría, por todo lo que hizo, por la manera en cómo se vinculó con la ilustración de las ciencias naturales y sociales, pues es nuestro Leonardo da Vinci, digamos, por su genialidad. Pero bueno, la exposición, pues como saben, la pueden visitar de martes a domingo, de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Con solo en la web, con solo poner Munal, encontrará nuestra página, y en Facebook, con solo poner Munal, lo remitirá también a nuestra página. Ahí pueden enterarse en estos medios informativos de todas las actividades en torno a esta exposición, y en realidad todas las puertas que aquí tenemos como un museo vivo. En este espacio se encuentra, actualmente está el Museo Nacional de Arte, pero si tú vieras un grabado del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII, de 1600, observarías una construcción enorme, enorme. Ahí estaba un colegio, el Colegio de San Francisco Javier, que se convierte después en el Hospital de San Francisco Javier. Este espacio era un lugar impresionante. Daba atención al público en general y sería el antecedente del Hospital General. Hospital General de México. A fines del siglo XIX se crea una iniciativa del doctor Eduardo Liceaga, iniciando su construcción en el año 1896, siendo inaugurado el 5 de febrero de 1905 por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz. Tuvo un costo de 4.800.000 pesos, iniciando con 4 especialidades básicas. Para las décadas de los años 20 y 30, tuvo un gran crecimiento con médicos como el urólogo Aquilino Villanueva, el cardiólogo Ignacio Chávez, el gastroenterólogo Abraham Ayala González, el nutriólogo Salvador Subirán, entre otros, siendo formador de especialistas que crearon los Institutos Nacionales de Salud como el de Cardiología, Nutrición, Cancerología y el de Enfermedades Respiratorias. Para el terremoto de 1985, las unidades de ginecología y la residencia de médicos son completamente destruidos, falleciendo más de 295 personas entre pacientes, residentes y personal médico. Para el año de 2010, el hospital contaba con más de 40 especialidades y subespecialidades en servicio. Sí, cuando empiezas a leer historia del Hospital General de México, salió de esta zona de Tacuba. Enfrente hay un palacio, el Palacio de Correos. El Palacio de Correos, actualmente uno de los edificios del Porfiriato, fue sede del Hospital de Terceros de San Francisco. El Hospital de Terceros de San Francisco solo se dedicaba a atender a los seglares franciscanos. ¿Quiénes son los seglares franciscanos? Bueno, aquí cabe destacar que los franciscanos son una orden religiosa que se divide en 3, que es los frailes menores, que son los franciscanos como tal, que viven bajo una regla de vida de pobreza, obediencia y castidad, y que no tienen acceso a ningún tipo de propiedad. Después están los franciscanos seglares. Los franciscanos seglares son aquellos que ya vivieron en el siglo, que ya se casaron, que tienen hijos y que quieren dedicarse
dedicarse a la vida religiosa, pero no pueden dejar esta vida que ya tenían en el siglo. Siguen la regla, pero tiene algunas modificaciones. Y finalmente está la Orden de las Clarisas. Así que este hospital de Terceros de San Francisco estaba dedicado a atender a los franciscanos seglares, a los que estaban en el siglo. Era un espacio muy grande. Si tú lo recorres, abarcaba exactamente la misma dimensión que tiene el actual Palacio de Correos. Cuando tú visitas este lugar, y a mí me gusta mucho una imagen, y esa te la voy a compartir, de cómo era el hospital de Terceros de San Francisco. Era impresionante. Además, sirve y da paso a que el Palacio de Correos, cuando se construye, utilice exactamente la misma estructura en el trazo, lo que hace que no se hunda, porque ese suelo que ya había presionado el hospital de Terceros de San Francisco, sobre esa misma estructura, sobre ese mismo trazo, se hace el Palacio de Correos y se conserva así como está ahora, con este magnífico diseño que tiene, y no se ha hundido. Este hospital de Terceros de San Francisco lo cierran y se construye el actual Palacio de Correos. Si tú caminas todavía sobre esta calle de Tacuba, vas a encontrar del lado derecho, frente al Palacio de Bellas Artes, la Plaza Santa Veracruz. Y ahí estaba otro hospital, el Hospital de San Juan de Dios. Antiguo Hospital de San Juan de Dios. En el antiguo Hospital de San Juan de Dios se instaló, al iniciar el siglo XVII, la Orden Hospitalaria de los Frailes de San Juan de Dios, mejor conocidos como juaninos. La vocación de curar enfermos terminó en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando las órdenes hospitalarias fueron suprimidas. El edificio nunca fue de los más grandes, sin embargo, era reconocido entre los vecinos de la ciudad por la excelente ayuda que se daba a los enfermos. Tenía 2 enfermerías, una para hombres, que era asistida por los religiosos, y otra para mujeres, asistida por servidoras que eran seleccionadas por el prelado superior. Luego de varios vaivenes, el edificio pasó a ser el Hospital de la Mujer, hasta que en 1986 albergó la enorme colección de arte decorativo formada por el alemán nacionalizado mexicano Franz Mayer. Y actualmente, si tú lo quieres visitar, te recomiendo que entres al claustro, subas, y cuando subes empiezas a observar lo que fueron las celdas en su momento, y que tenían además un lambrín de azulejo que permitía de alguna manera hacer un poco más rápido la limpieza, al menos en ese nivel. Eso sí, hay fotografías en las que se ve ya un hacinamiento total de la gente. Había muchas mujeres que llegaban a este lugar porque después se convierte en hospital para mujeres. Hay gente que me ha dicho, este lugar era un hospital para mujeres el siglo pasado, todavía después se convierte en el Hospital Morelos. Y cuando llega Maximiliano, bueno, él sí que era más liberal que los liberales, establece que sea en este hospital en donde se hacen las revisiones médicas a las mujeres que se dedicaban a la vida pública y que tenían que ser controladas con una credencial que él establece en este Hospital de San Juan de Dios. A un costado tiene su capilla hermosa, que también te recomiendo que las visites. Y pues yo espero que te haya gustado mucho este programa, que te des una vuelta por estos edificios que se ven de una forma distinta cuando vas con un guión ya de hospitales, y que nos escuches la próxima semana a las 9 de la mañana aquí en Radio Mix. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.